En la subasta, mi esposa gastó una fortuna en un jarrón y se lo regaló a su amigo de la infancia. Después de su apasionado beso, me lanzó una mirada desdeñosa. Inmediatamente compré el collar de diamantes rosas más caro de la sala y dije que lo regalaría a mi verdadero amor. Luego puse el collar en el cuello de mi secretaria, pero más tarde, mi esposa se arrepintió y dijo que su verdadero amor era yo. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 1. En la subasta, Joanna Su hizo una oferta extravagante por un jarrón y se lo entregó de inmediato a su amigo de la infancia, Colin. Aprovechando la oportunidad, un reportero le preguntó si valía la pena el alto precio que pagó por el jarrón. Joanna miró con cariño a Colin y dijo que como a él le gustaba, ningún precio era demasiado alto. Entre las bromas de la multitud, Colin levantó la barbilla de Joanna y la besó. Cuando el beso terminó, Joanna lo miró con coquetería. Nuestros ojos se cruzaron, y ella me lanzó una mirada desdeñosa antes de apartar la vista. La subasta continuó con diversas cerámicas y joyas en exhibición, hasta que un collar de diamantes rosas apareció en el escenario, y toda la sala quedó en silencio. Este collar, certificado como impecable por el Instituto Gemológico Europeo, es una rareza en el mundo. Debido a su alto precio inicial, pocos pujaron por él. Al final, gané el collar con la oferta más alta de la noche. Cuando recibí el collar, un reportero me preguntó a quién pensaba dárselo. Respondí, a mi verdadero amor. Nuestros ojos se encontraron nuevamente, sin querer. Ella me dio una sonrisa juguetona, con un aire de confianza. Luego, me giré y coloqué el collar alrededor del cuello de Carlota. Las orejas de Carlota se pusieron lentamente rojas. Sus ojos, empañados de emoción, me miraron como un lindo conejito. Después de la subasta, rodeé la cintura de Carlota con mi brazo y nos dirigimos a la salida. Sentí una mirada clavada en mí desde atrás, pero no miré hacia atrás. Capítulo 2. Esa noche, un amigo abrió un bar y llevé a Carlota para apoyar el evento. Como el destino lo quiso, nos encontramos de nuevo con Joanna y Colin. Como todos pertenecemos al mismo círculo, terminamos compartiendo una mesa. Sin embargo, nadie sabía que Joanna y yo estábamos casados. Llevamos 3 años casados, pero aparte de nuestros padres, nadie más lo sabía. Un amigo preguntó en broma a Joanna y Colin si algún día se casarían en secreto, ya que siempre estaban juntos. Joanna me miró como por accidente. Al ver que no reaccioné, apretó la mano de Colin y dijo que estaban verdaderamente enamorados y que nunca se casarían en secreto. Colin levantó una ceja ante eso, mirándome fijamente, con una sonrisa burlona en los labios, como si fuera el vencedor. He visto esa expresión antes, pero esta vez, no sentí nada. De hecho, el tiempo puede desvanecer todo. Esas noches desgarradoras, los días de bebida y desesperación, quedaron en el pasado. Me burlé y aparté la vista. Ahora, con quien quiera que esté Joanna, no tiene nada que ver conmigo. Nuestro amigo sugirió jugar un juego, ¿verdad o reto? Cuando fue el turno de Carlota, Joanna hizo una pregunta difícil y malintencionada. Estaba a punto de detenerla, pero Carlota apretó suavemente mi mano para calmarme. Sabía que no quería arruinar el ambiente, así que me quedé en silencio. Carlota, tímida, dijo que aceptaría la penalización y bebería, pero Joanna siguió insistiendo, diciendo que si no podía manejar el juego, no debería haber jugado. Sabía que estaba tratando deliberadamente de dificultar las cosas para Carlota, pero ¿no es esto exactamente lo que ella quería? Me levanté, bebí la penalización por Carlota y luego me despedí de nuestros amigos antes de llevarme a Carlota. Capítulo 3. Esa noche, cuando llegué a casa y encendí la luz, vi a Joanna sentada en el sofá con una expresión sombría. Había una botella de vino tinto a medio terminar en la mesa de centro frente a ella. No quería lidiar con ella, así que caminé directamente a mi estudio, pero ella me llamó desde atrás, con un tono que dejaba claro que estaba lista para una confrontación. Agustín, ¿has olvidado que estás casado? No pude evitar encontrarlo divertido. ¿Qué derecho tenía ella para cuestionarme? Me giré, frunciendo el ceño hacia ella. Joanna, tú misma dijiste que deberíamos hacer nuestras propias cosas. ¿Ahora te arrepientes? ¿Arrepentirme? Joanna se burló mientras sostenía mi mirada. No te creas tan importante, Agustín. Solo te estoy recordando amablemente que no te dejes engañar y acabes contando el dinero para otros. Estas chicas jóvenes de hoy en día tienen todo tipo de trucos. No te dejes engañar por su edad. Son bastante capaces de manipular. Me quedé sin palabras, riendo mientras negaba con la cabeza. Tú tampoco eres una jovencita, y eres bastante experta en el engaño. Con eso, cerré la puerta de mi estudio. Inmediatamente, escuché el sonido de cristales rompiéndose en la sala.
Siempre es lo mismo. Cada vez que las cosas no van como ella quiere, arma un gran escándalo. Pero yo solo estaba haciendo lo que ella pidió, vivir nuestras propias vidas sin interferir el uno con el otro. Somos una pareja solo de nombre, esperando que ella resuelva sus asuntos familiares antes de divorciarnos. Hace 3 años, Joanna y yo nos casamos bajo el arreglo de nuestros padres, pero en ese momento, Joanna dijo que no estaba lista para casarse y quería mantenerlo en secreto por ahora. No pensé mucho en ello, asumiendo que simplemente no estaba acostumbrada a su nueva identidad. Después de casarnos, ella fue muy pegajosa, regresando a casa justo después del trabajo todos los días. Una señorita que nunca había hecho nada de trabajo doméstico. Incluso comenzó a cocinar sopa para mí. Me colmaba de palabras dulces todos los días y era desinhibida en la cama. Yo la amaba profundamente. Hasta nuestro segundo aniversario de bodas, había preparado 999 rosas rojas en casa, con la esperanza de sorprenderla. Incluso compré la villa en la colina que siempre le había gustado. Pero al final, lo que recibí fue un video y algunas fotos. En el video, sus ojos estaban nublados. Su voz era seductora. El hombre encima de ella le preguntó a quién amaba más. Y ella dijo que era a Colin. La conversación se repetía una y otra vez. Y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Capítulo 4. Sabía que el video y las fotos fueron enviadas por Colin. Fue como si de repente despertara, dándome cuenta de que todo esto ya tenía señales de advertencia. Ella nunca me dejaba tocar su teléfono. Tenía un diario cerrado en su estudio y viajaba al Reino Unido por negocios todos los meses. Colin estaba en el Reino Unido, y siempre lo supe, pero elegí confiar en Joanna. Sin embargo, ella me había estado engañando todo el tiempo. No fue hasta que las 999 rosas se marchitaron, y sus pétalos cayeron, que Joanna finalmente regresó. La confronté con el video. No se sintió culpable cuando lo vio. En cambio, parecía aliviada de ser descubierta. Perdí completamente la cabeza, convirtiéndome en otra persona por completo. Pasé de acusarla a suplicarle, de discutir calmadamente con ella a gritarle histéricamente. Intenté todo y agoté todas mis fuerzas. Al final, lo único que obtuve fue la espalda indiferente de Joanna mientras se alejaba, diciendo, una vez que haya resuelto los asuntos de mi familia, nos divorciaremos. En ese momento, su abuelo estaba enfermo y recuperándose en casa. El anciano, que siempre había sido decisivo y fuerte, había dejado la empresa, lo que llevó a algunas luchas internas. El padre de Joanna era mucho menos capaz que su abuelo, pero debido a mi matrimonio con Joanna Su, tenía más confianza para luchar con los otros accionistas por el poder. Así que ella no podía divorciarse de mí, ya fuera por el bien de su abuelo o por el beneficio de la familia. En ese momento, mi corazón estaba lleno de resentimiento, y quería decirle a todos que la familia Bai ya no apoyaría financieramente a la familia Su, haciendo que Joanna se arrepintiera. Pero no podía hacer eso. La salud del abuelo Su no podía soportar el shock. El abuelo Su y mi abuelo eran compañeros de armas. Cuando eran jóvenes, él se lesionó la pierna izquierda mientras salvaba a mi abuelo. Aunque luego tuvo los medios para buscar tratamiento con los mejores médicos del mundo, todavía caminaba con una cojera. El anciano era un benefactor de nuestra familia, y no podía romper su corazón. Respiré hondo, tratando de no pensar en esas preocupaciones. Al levantar la vista, vi una foto de Carlota en mi escritorio. La joven sonreía brillantemente. Solo con mirarla, me sentí mejor. Capítulo 5. Conocí a Carlota en la boda de un amigo. Llegué un poco tarde y no quería interrumpir el discurso de los recién casados, así que me senté cerca de la entrada. Casualmente, esa mesa estaba vacía. Justo cuando me senté, una joven se sentó apresuradamente a mi lado. Intercambiamos miradas, y ella sonrió con timidez, diciendo que el lugar era un poco confuso y que le había costado encontrarlo. Hoy se celebraban varias bodas en este lugar, así que no era fácil localizar la correcta. Por casualidad, éramos los únicos dos en la mesa. Cuando sirvieron la comida, no tenía mucho apetito, pero ella comía con entusiasmo. Mientras comía, amablemente me animó a comer también, señalando qué platos eran deliciosos y cuáles estaban demasiado salados. Cuando los recién casados vinieron a brindar, su rostro de repente palideció, y dijo sin pensar, ¿no es esta la boda de Liu? Al ver la expresión de sorpresa en mi rostro y en la de los recién casados, se dio cuenta de que había entrado en la boda equivocada. Todos se rieron, pero ella temblaba visiblemente. Sacó 500 yuanes de su cartera y me pidió que le ayudara a entregarlo como regalo a los recién casados. Me reí y la tranquilicé, diciéndole que no era necesario, pero ella parecía completamente derrotada y dijo que había comido mucho de su comida. Finalmente,
Encontró un sobre rojo y colocó el dinero dentro. Le recordé que escribiera su nombre. Fue entonces cuando supe que se llamaba Carlota. En ese momento, no pensé mucho en ello, solo que era increíblemente adorable. Cuando relaté la historia al novio y a la novia, no podían dejar de reírse. Un año después, volví a ver a Carlota cuando se graduó y vino a mi empresa para una entrevista. Estaba entrevistando para el puesto de asistente de la secretaria del CEO. En otras palabras, la asistente de mi secretaria. Por casualidad, estaba pasando por allí, y nos reconocimos al instante. Ella me saludó calurosamente, y me senté a su lado. Pensó que yo también estaba allí para una entrevista. Le pregunté por qué estaba solicitando el puesto. Ella dijo que era para cumplir con su propósito en la vida. Me reí y le dije que fuera honesta. Ella se rió y admitió que era por el alto salario y los buenos beneficios. Luego me preguntó por qué estaba allí para la entrevista, pero antes de que pudiera responder, el entrevistador llamó su nombre. No fue hasta la entrevista final que me vio sentado en el centro de la sala, completamente atónita. El gerente de recursos humanos le preguntó por qué estaba solicitando el puesto. Ella me miró con inquietud. Luego, con firmeza y seriedad, dijo que era para cumplir con su propósito en la vida. Su expresión era tan seria, como si estuviera solicitando unirse a un partido político, pero su rostro rojo brillante traicionó su nerviosismo. Apreté los puños con fuerza para no reírme. En ese momento, acababa de confirmar la infidelidad de Joanna y no había reído tan genuinamente en mucho tiempo. Capítulo 6. En su momento, odié a Joanna, pero ahora no siento nada. Sabía lo de ella y Colin antes de casarnos. Las familias de Joanna y Colin eran vecinas, pero, en comparación con el prestigio de la familia Su de Joanna, Colin no valía mucho. Él era solo el hijo ilegítimo de la familia Sao. No fue hasta la secundaria que el señor Sao lo trajo de vuelta a la familia, pero Colin tenía 2 hermanos mayores y una hermana menor, todos nacidos de la esposa legítima del señor Sao. Por lo tanto, era difícil para él destacar en este círculo, pero Colin era inteligente, sabía que la familia Su y la familia Sao estaban a la par. Mientras pudiera conquistar a Joanna, su posición en la familia Sao estaría asegurada. A partir de entonces, se acercó a Joanna, pero a veces mantenía cierta distancia. Durante la preparatoria, rechazaba abiertamente a otras chicas que mostraban interés en él. Pero en los lugares donde Joanna no podía verlo, coqueteaba lo suficiente como para mantener interesadas a otras chicas. Así que, a pesar de su actitud fría, las chicas seguían persiguiéndolo, nunca dejándolo en paz. Aunque Colin nunca salió con otras chicas, tampoco le confesó su amor a Joanna. Todo esto era inaceptable para Joanna, quien nunca había enfrentado el rechazo. Había crecido siendo perseguida y adorada por todos. No fue hasta la universidad que finalmente estuvieron juntos. La mayoría de lo que sabía de esto lo escuché de amigos. Pensaban que Colin tenía segundas intenciones, pero Joanna era una romántica sin remedio, más allá de toda salvación. Escuché que luego rompieron porque sus personalidades eran incompatibles. Ambos eran demasiado orgullosos para ceder. Ninguno quería dar el brazo a torcer. Y así, con el corazón roto, Colin se fue al extranjero. Más tarde, reavivaron su relación, manteniendo el contacto de forma intermitente. Algunas personas en nuestro círculo lo sabían, y si me hubiera importado investigar, lo habría descubierto mucho antes, pero confiaba demasiado en ella durante los primeros años de nuestro matrimonio. O tal vez simplemente no quería pensar en ella como alguien tan indigna. Después de recibir el video de Joanna y Colin, contraté a alguien para investigar. Y fue entonces cuando supe la verdad. Colin había dejado el país porque su madre biológica le había presentado a una socialité mucho más ventajosa que Joanna. La socialité insistió en que se fueran juntos al extranjero. Así que dejó a Joanna, pero se dejó una puerta abierta, haciendo que pareciera que Joanna aún tenía un lugar en su corazón. Era obvio que su contacto con Joanna solo era una preparación para regresar y luchar por su herencia. Recuerdo cuando le conté todo a Joanna, tratando de mostrarle la verdadera naturaleza de Colin. Su expresión pasó de la indiferencia a la burla. Dijo que nunca imaginó que podría ser tan despreciable como para calumniar a Colin. Esa mirada en sus ojos, nunca la olvidaré, pero fue esa misma mirada la que me hizo volver a la realidad. Capítulo 7. Al día siguiente, Carlota notó mis ojeras y me regañó suavemente por no descansar lo suficiente. Como por arte de magia, sacó un termo, me sirvió un tazón de sopa de pollo y dijo que necesitaba reponer fuerzas. Si Joanna fue quien me dejó magullado y herido, entonces Carlota fue mi medicina. Ella llenó el vacío en mi alma rota, abrazando mi cuerpo destrozado. Recuerdo el día en que Carlota me confesó su amor.
Sus ojos estaban llenos de calidez y honestidad. Pude sentir su amor puro, pero no podía aceptarlo porque no lo merecía. Le conté todo a Carlota, el matrimonio secreto, la infidelidad de Johanna, y mis planes de divorcio. Después de escuchar todo, Carlota reflexionó un momento. Luego frunció el ceño y me preguntó si la verdadera razón por la que no me divorciaba era por la salud del abuelo Su. Afirmé con seguridad que sí. Ella me preguntó si todavía amaba a Johanna. Respondí con aún más convicción que no. En verdad, no se trataba solo de que ya no la amara, sino de que la despreciaba. Desde que descubrí la infidelidad de Johanna, no la había tocado. La encontraba repulsiva. Después de escuchar esto, Carlota soltó un largo suspiro de alivio. Murmuró para sí misma, eso es bueno, eso es bueno. Luego me miró con ojos sinceros y dijo, puedo esperar por ti, todavía soy joven. Desde ese momento, a menudo comíamos juntos, íbamos al cine, hacíamos senderismo, mantuvimos una relación que era más que amigos, pero no del todo amantes. Quería estar con ella de todo corazón, sin ningún tipo de carga. Creo que ella lo entendió. El día de la subasta, fue la primera vez que presenté a Carlota frente a otros. Mi verdadero amor. No fue porque me provocara el beso entre Johanna y Colin, fue porque realmente quería estar con Carlota. Quería darle todo lo hermoso de este mundo. Comprar ese collar de diamantes rosados no fue una decisión impulsiva. Sabía que a Carlota le gustaban los diamantes rosados. Johanna se burló de mí, diciendo que Carlota solo era una cazafortunas que estaba detrás de mi dinero. No me molesté en discutir con ella. No tiene sentido explicarle el invierno a un insecto de verano. Incluso fingió amablemente recordarme que una cazafortunas no encajaría en la alta sociedad, que estaba por debajo de mí y solo servía para un pasatiempo. Pero lo que no sabía era que la familia de Carlota era de buena posición, solo que muy discreta. El padre de Carlota es un médico de medicina tradicional china muy reconocido. Su madre es profesora universitaria. Carlota es una persona excepcional. Es diligente y responsable en el trabajo, con habilidades profesionales de primer nivel. Es hermosa, dulce y amable. Creció rodeada de amor, con un corazón lleno de luz, siempre dispuesta a compartir su luz con los demás. Capítulo 8. El fin de semana, fui a la vieja casa a visitar al abuelo Su. El abuelo Su siempre me ha tenido mucho cariño, y lo visito cada vez que puedo. Aunque ya es mayor y tiene problemas de corazón, sus ojos siguen siendo penetrantes, como si pudieran ver a través de todo. Jugué al ajedrez con él y le hablé sobre el trabajo. Él también me contaba algunos chistes de internet, diciendo que era un maestro navegando por la web. Durante la cena, el abuelo Su seguía siendo el mismo de siempre, constantemente poniendo comida en mi plato. Dijo que un hombre necesita un cuerpo fuerte para eliminar todos los demonios y monstruos. Sonreí y estuve de acuerdo. Luego me aseguré de comer todo lo que me sirvió. Cuando estaba a punto de irme, el abuelo Su me dio una palmada en el hombro, con un tono amable, muchacho. Finalmente tienes una sonrisa en la cara otra vez. Me quedé congelado por un momento. Luego me di cuenta de lo que quería decir. Sentí un nudo en la garganta y los ojos comenzaron a llenárseme de lágrimas. Johanna y ese inútil de la familia Sao te hicieron daño. No tienes que preocuparte por mí. Estos viejos huesos aún son fuertes. Divórciate de ella. No puedes desperdiciar toda tu vida en ellos. No tienes que preocuparte por lo que piensen sus padres. Las palabras del abuelo Su fueron como un peso que se levantó de mis hombros. Cuando me casé, el abuelo Su ya me había advertido que los padres de Johanna no la habían criado bien y que no debía consentirla ciegamente. No había roto completamente con Johanna porque no quería que el abuelo Su se preocupara. Desde la noche en que Johanna y yo discutimos en el bar, no ha vuelto a casa. Sabía que estaba viviendo con Colin. De hecho, desde que tuvimos esa confrontación, prácticamente no había pasado una noche en casa. Por eso tampoco me he mudado. Capítulo 9. Un mes después, era el cumpleaños del padre de Johanna. Por cortesía, aún llevé un regalo y fui a su casa. Le entregué el regalo preparado al señor Su y charlé con él un rato. Aunque Johanna y yo no habíamos estado en contacto durante este tiempo, las noticias sobre ella y Colin seguían llegando a mis oídos como un informe diario. Estaban apareciendo en los titulares por todas partes. La socialité Johanna y el joven Sao se besan apasionadamente en la calle. Johanna gasta millones en una casa de lujo solo para ver sonreír a Colin. Todo tipo de titulares hacían que Johanna pareciera una broma. Incluso había algunas fotos explícitas. Aunque su cara estaba borrosa, cualquiera que la conociera podía decir que era Johanna. El señor y la señora Su estaban al tanto de todo esto, y se sentían profundamente avergonzados al enfrentarse a mí. Se culpaban a sí mismos, diciendo que era su culpa por no haber criado bien a su hija.
pero aún intentaron persuadirme para que perdonara a Joanna. No dije nada, solo cambié el tema en silencio. En ese momento, Joanna llegó a casa. El momento en que me vio, lanzó su bolso hacia mí con todas sus fuerzas. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a maldecirme. Agustín, realmente te subestimé. ¿Cómo pudiste hacer algo tan vergonzoso? Apuñalándome por la espalda. ¿Eres siquiera un hombre? Joanna estaba convencida de que yo estaba detrás de todos los informes negativos sobre ella, incluyendo las fotos explícitas. Creía que era mi manera de vengarme de ella. El señor Su estaba furioso y le dijo que se callara, insistiendo en que yo era un hombre íntegro y que nunca haría algo tan despreciable. Incluso la señora Su intentó calmarla, diciendo que alguien más debía haber estado detrás de todo, pero Joanna parecía haber perdido toda razón, mirándome con puro odio. Al final, el señor Su, enojado más allá de toda medida, la llamó sinvergüenza. Ella argumentó que no había nada malo en perseguir el amor. El señor Su le replicó que Colin no era buena persona y que debería cortar con él lo antes posible, o de lo contrario, la relación padre-hija se rompería para siempre. Pero Joanna estaba convencida de que yo había hablado mal de Colin con la familia Su. Señalándome, lanzó otra serie de insultos, llamándome mezquino y astuto. Dios sabe que ni siquiera los había mencionado. Finalmente, el señor Su, enfurecido, le dio una bofetada. Joanna agarró su bolso y salió furiosa. No mostró ningún respeto por los sentimientos del señor y la señora Su. Rápidamente la seguí y la llamé. Ella levantó una ceja y me miró. ¿Qué? ¿Estás tratando de reconciliarte conmigo? Sonreí. Todavía era tan arrogante. Saqué los papeles de divorcio de mi coche y se los entregué. Al verlos, su expresión cambió de sorpresa a ira. Me miró con los ojos desorbitados. Agustín, estás completamente loco. Al ver que no reaccionaba, su expresión cambió nuevamente. ¿Vas en serio? ¿Realmente estás pensando en casarte con esa niña? Suspiré, sin ganas de seguir perdiendo palabras. Con resignación, dije, revisa el contenido del acuerdo. Si tienes algún problema, puedes hablar conmigo o contactar directamente con mi abogado. Ignorando sus insultos histéricos a mis espaldas, me subí al coche y conduje de regreso a casa. Capítulo 10. Esa noche, medio dormido, sentí que un lado de la cama se hundía un poco. Todavía estaba un poco confundido, sin saber si estaba soñando o si era real. Sentí un cuerpo cálido presionándose contra mí por detrás, abrazándome con fuerza. Gus. Joanna llamó mi nombre, tratando de sonar seductora, justo cuando estaba a punto de meter la mano en mi pijama. La empujé con fuerza y me levanté de la cama. Encendí la luz y vi a Joanna en la cama. Llevaba algo que ni siquiera podía describir como pijama, más bien eran unos cuantos trozos de tela sostenidos por cuerdas. El material era tan escaso que ni siquiera cubría tanto como un pañuelo. Ella me miró, pensando que estaba siendo seductora. Hace mucho que no estamos juntos, ¿no me extrañas? Mientras hablaba, expuso su pierna de manera provocativa. Cerré los ojos y solté un profundo suspiro. Se veía exactamente como en el video que Colin me había enviado. Sentí una oleada de náuseas, una fuerte necesidad de vomitar. Gus, ¿esa niñita puede satisfacerte? ¿Qué sabe ella? No podía entender cómo esta mujer podía ser tan descarada. Lárgate, dije fríamente. Ella intentó decir algo más, pero la interrumpí con firmeza. Lárgate de aquí. Su expresión cambió al instante. De verdad no sabes aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Vas a arrepentirte. Realmente lo lamenté. Lamenté no haber cerrado con llave la puerta del dormitorio antes de irme a dormir. Joanna bajó corriendo y rompió todos los platos que pudo encontrar. El televisor, la nevera, nada se salvó. Estaba jadeando de rabia, sentada en el sofá, mirándome con odio. La miré con indiferencia. Firma los papeles del divorcio lo antes posible. Viendo que no se iba, decidí que no quería seguir discutiendo con ella. Eché un vistazo rápido a mi alrededor. No había nada importante que llevarme. Todos mis documentos importantes estaban guardados en la casa de mis padres. Solo tomé la foto de Carlota de mi estudio y salí de la villa. Miré hacia el cielo, que comenzaba a mostrar la primera luz del amanecer. Finalmente, la noche había terminado. Capítulo 11. Cuando llegué a casa de Carlota con el desayuno, ella todavía estaba medio dormida. Parecía un perrito que acababa de ser despertado, con el pelo todo despeinado. Cuando vio que era yo, inmediatamente saltó a mis brazos, abrazándome con fuerza. ¿Qué haces aquí? Antes de que pudiera responder, exclamó, estás ardiendo. Resulta que tenía fiebre. No es de extrañar que me sintiera como si mi cuerpo estuviera lleno de plomo.
yendo y viniendo entre la conciencia y el sueño durante todo el día. Aunque la fiebre finalmente cedió, todo mi cuerpo seguía doliendo. Carlota siguió masajeándome suavemente, tratando de aliviar el dolor. Pero me sentí mal por hacer que mi pequeña princesa trabajara tanto. Me quedaba dormido y me despertaba intermitentemente. Mi conciencia se desvanecía cada vez que abría los ojos. Carlota estaba allí a mi lado. Estaba masajeando mis piernas, mis hombros o mis sienes. Le dije que descansara un poco, pero ella dijo que no estaba cansada. Incluso bromeó diciendo que esto debería contar como horas extras y que merecía paga extra. Le dije que se mantuviera alejada de mí, temiendo que pudiera contagiarse de mi fiebre. Ella declaró orgullosamente que era un hada y que las hadas no se enferman. Si no estuviera tan débil en ese momento, la habría abrazado y pellizcado sus mejillas. Recordé cuando me casé, y Johanna tuvo una apendicitis. La cuidé día y noche. Constantemente se quejaba del dolor y estaba de muy mal humor. Desquitaba su enojo con todos a su alrededor, médicos, enfermeras, y por supuesto, conmigo. No importaba cómo intentara consolarla, nada funcionaba. Finalmente, la ayudé a recuperarse, solo para caer enfermo yo. Cuando llueve, llueve a cántaros. Johanna estaba tan absorta en su teléfono mientras bajaba las escaleras que casi se cayó. Corrí a atraparla y terminé cayendo por las escaleras yo mismo, fracturándome la pierna. Ella dijo que no sabía cómo cuidar a las personas y dejó mi cuidado completamente en manos de la empleada y la enfermera. Lo entendí, era una señorita mimada que no tenía idea de cómo cuidar a alguien, pero no esperaba que no me visitara en el hospital durante días. La llamé, pero no contestó. Le envié mensajes, pero no respondió. Una semana después, finalmente me envió un mensaje diciendo que estaba en el extranjero por un proyecto importante. Ni siquiera preguntó cómo estaba mi lesión. Después de todo, estaba en el hospital por su culpa. Más tarde, descubrí que había ido a ver a Colin. Colin tenía una intoxicación por alcohol, y ella estaba preocupada por él. Viajó al extranjero para cuidarlo personalmente. Colin incluso lo publicó en las redes sociales. El pie de foto decía: solo cuando estás enfermo sabes quién realmente te ama. La foto adjunta era de 2 manos entrelazadas firmemente, con solo una mirada. Reconocí una de las manos como la de Johanna. Tenía tatuada una letra C en el dedo anular. La C de Colin. Capítulo 12. Después de 3 días sin saber nada de Johanna, tuve que hacer que mi abogado la contactara. Si seguía negándose a firmar los papeles, no tendría más remedio que presentar una demanda. Después de todo, tenía un montón de pruebas de su infidelidad. Estaba furiosa y me llamó, lanzándome una serie de insultos, pero a mí no me importaba en absoluto. Mientras ella aceptara el divorcio, estaba dispuesto a darle más dinero. No tuve más remedio que provocarla. Le pregunté si se negaba a divorciarse porque Colin no quería casarse con ella. Eso debió de tocarle un nervio. Esta vez, accedió al divorcio y firmó los papeles. Hubo un periodo de reflexión de 1 mes. Carlota colocó un cartel de cuenta regresiva en mi oficina, diciendo que en 30 días sería libre. El día que obtuve el certificado de divorcio, finalmente me sentí aliviado. La sensación de asfixia que había estado cargando se había ido. Cuando salí del registro civil, vi a Colin esperando fuera a Johanna. Cuando me vio, se quitó deliberadamente las gafas de sol y me saludó con la mano. Tenía esa sonrisa burlona en su rostro, tan arrogante, sin vergüenza. No podía entender que veía a Johanna en él. Ahora que era un hombre libre, me llevé a Carlota de viaje. Fuimos a una isla y pasamos allí medio mes antes de regresar al país. Mis amigos me pusieron al día con los últimos chismes de nuestro círculo. Al parecer, el padre de Colin había repartido los bienes de la familia entre los 2 hermanos de Colin. Esos 2 hermanos no eran fáciles de tratar. La madre de Colin fue la amante que rompió el matrimonio de sus padres. Cuando la madre original se enteró del asunto, se enfureció tanto que terminó en el hospital e incluso contempló el suicidio. Casi se divorcia del señor Sao. Por lo tanto, cuando se trataba de Colin, el hijo ilegítimo, la familia legítima del señor Sao nunca tuvo la intención de darle una parte de la herencia. Cada pequeño esquema y truco que Colin intentó fue rápidamente frustrado por sus hermanos. Viendo que no tenía esperanzas de obtener dinero, Colin puso su mirada en los bienes de la familia Su. Durante las 2 semanas que estuve fuera, Johanna y Colin se casaron. Johanna hizo un gran espectáculo en las redes sociales. También anunció que celebrarían una ceremonia de boda en 1 mes. Los eliminé a ambos, así que no vi ninguna de sus publicaciones. Pero mis amigos, que aman el chisme, me mantuvieron informado. Todos se quejaban del carácter de Colin y confirmaban que Johanna era realmente una romántica sin remedio. Capítulo 13.
Colin ciertamente sabía cómo manipular a Joanna. Ella lloró e hizo un escándalo en casa durante varios días, tratando de que Colin entrara en la empresa familiar. Al final, el señor y la señora Su no tuvieron más remedio que aceptar. Escuché que incluso le dieron a Colin un puesto en un departamento importante. Fue entonces cuando recibí la invitación de boda de Joanna y Colin. Solo por la invitación, podía decir cuánto esfuerzo había puesto Joanna en su boda. No quería ir. Me parecía inútil, pero mis padres me instaron a asistir, recordándome la larga relación entre nuestras familias. Así que decidí ir, llevando a Carlota conmigo. El matrimonio de Colin con Joanna elevó un poco su estatus dentro de la familia Zhao. La familia Zhao y la familia Su tenían algunas colaboraciones comerciales también. El padre de Colin y su madrastra incluso asistieron a la boda. Cuando comenzó la boda, los novios intercambiaron votos sinceros. Escuchar su historia de amor casi me hizo reír. El maestro de ceremonias luego invitó a todos a ver la pantalla grande. Mostraba sus fotos de boda y algunas fotos antiguas. De repente, la pantalla cambió. Comenzó a mostrar videos de Colin retosando con otras mujeres. Era completamente repugnante. Y no era solo una mujer. Había varias, algunas de las cuales reconocí como celebridades de internet que se habían hecho famosas recientemente. El video más reciente estaba fechado hace solo 2 días. Los ojos de Carlota se abrieron en shock. Su rostro se puso rojo hasta el cuello. Rápidamente le cubrí los ojos. No mires esto. No es para ti. Lo que siguió fueron los gritos y maldiciones de Joanna, convirtiendo toda la boda en un caos. Me apresuré a sacar a Carlota del lugar. Esa noche, muchos amigos que asistieron a la boda compartieron los detalles en nuestro chat grupal. Resultó que después de que nos fuimos, el video en la pantalla grande siguió reproduciéndose. No podían apagarlo. Simplemente siguió hasta el final. El punto culminante fue un segmento donde Colin hablaba de mí. Estaba hablando con un hombre con una gorra de béisbol, diciendo que Joanna era estúpida y fácil de engañar. Colin le entregó una tarjeta al hombre, instruyéndolo para que filtrara la historia sobre él y Joanna, incluyendo algunas fotos. Eran las mismas fotos que causaron un escándalo, mostrando a Joanna en posiciones comprometedoras. El hombre expresó su preocupación de que Joanna pudiera rastrearlo, dado el poder de la familia Su. Colin lo tranquilizó, asegurándole que Joanna no era lo suficientemente inteligente para eso. Dijo que mientras él la guiara sutilmente, Joanna sospecharía de mí como el cerebro detrás de todo. Incluso se quejó de que si no fuera por los bienes de la familia Su, no se molestaría en tratar con ella. Después de eso, todos en la boda fueron invitados a salir por la familia Su. Después de todo, no era algo que quisieran hacer público. Honestamente, cuando los reporteros primero expusieron la aventura de Joanna y Colin, ya había sospechado que era obra de Colin. Colin quería usar la opinión pública para forzar una ruptura definitiva entre Joanna y yo. Sabía que los rumores llegarían a los oídos de ambos padres, y que ya no podrían seguir haciendo la vista gorda, incluso si solo fuera para salvar las apariencias. No podría quedarme sin hacer nada, pero no sentí la necesidad de explicar nada. Capítulo 14. Volví a ver a Joanna unas 2 semanas después. Estaba esperándome en el estacionamiento de mi empresa. Cuando la vi, sentí como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que nos vimos. Estaba parada junto a mi coche, negándose a irse. Intentó subirse al coche, pero no se lo permití. Entonces se aferró con fuerza al espejo lateral, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas mientras me miraba. ¿Por qué vendiste nuestra casa matrimonial?, me preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Me quedé sin palabras. Esa casa la compré antes de casarnos, pero solo de pensar que ella había vivido allí me hacía sentir incómodo. Así que la vendí. La miré confundido. ¿Qué tiene que ver contigo? En cuanto dije eso, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no sentí nada. Dijo que se había divorciado de Colin y que había cortado todos los lazos con él. No dejaba de repetir que sabía que había cometido un error, que lo lamentaba. Me pidió que le diera otra oportunidad. Afirmó que había sido engañada por Colin. Dijo que había pensado que nuestro matrimonio era solo un arreglo comercial, pero se había dado cuenta de que se había enamorado de mí hace mucho tiempo. Colin también le había mentido, diciéndole que yo fui quien filtró sus fotos comprometedoras, lo que la hizo malinterpretarme. Dijo que había aceptado el divorcio por enfado. Dijo que ahora se daba cuenta de que yo era el único que realmente se preocupaba por ella. Me reí. ¿Había algo mal en su cabeza? Estuvimos allí parados durante 10 minutos, pero ella seguía negándose a irse. Salí del coche, y sus ojos se iluminaron, pensando que había cambiado de opinión. Antes de que pudiera decir algo, corrí rápidamente hacia mi otro coche.
y antes de que pudiera alcanzarme, arranqué el coche y me fui. En el espejo retrovisor, todavía pude ver que seguía mirando en dirección a mi coche. Después de esto, pensé que se rendiría, pero para mi sorpresa, fue a casa de mis padres. Comenzó a ayudar a la empleada con las tareas del hogar todos los días. Ya no tenía esa actitud arrogante que solía tener. Finalmente, incluso se arrodilló en el suelo y se negó a levantarse, pidiendo perdón a mis padres y a mí. Capítulo 15. Mis padres no tuvieron más remedio que llamarme mi mamá. Al ver cuánto peso había perdido Johanna, comenzó a sentir lástima por ella. Mi papá, por otro lado, no estaba contento. Le dijo a mi mamá que era demasiado blanda, y estaba convencido de que la naturaleza de las personas no cambia. Le dije directamente a mis padres que tenía una novia, y que nuestra relación era muy estable. De hecho, planeábamos casarnos. Solo entonces mi mamá dejó de intentar reconciliarnos. Lo que no esperaba era que Johanna llegara al punto de cortarse las muñecas para verme. La señora Su me llamó, suplicándome que la visitara y le hablara con sensatez. Cuando el abuelo Su se enteró, regañó a la señora Su, diciendo que Johanna estaba cosechando lo que había sembrado. Me dijo que no fuera a verla y que la dejara reflexionar sobre sus propias acciones. Carlota me instó a visitar a Johanna, a poner fin a las cosas de una vez por todas. Dijo que debía aclararlo todo, así que fui al hospital. Cuando Johanna me vio, las lágrimas volvieron a brotar. Intentó tomarme de la mano, pero me negué. Agustín, ¿no puedes darme solo una oportunidad más? Esta vez, me quedaré a tu lado, te cuidaré, ¿de acuerdo? ¿Ni siquiera puedes darme la oportunidad de conquistarte? Después de decir eso, rompió a llorar, completamente desconsolada. Johanna, aunque antes de casarnos no teníamos una base emocional fuerte, después de casarnos, yo estuve completamente comprometido contigo. Ella pareció ver una luz de esperanza y agarró el dobladillo de mi camisa. Entonces ahora podemos construir esa base. La interrumpí, ahora estoy enamorado de alguien, la amo, y la amaré con todo mi corazón. Ella lo merece. Si no fuera porque ella me lo pidió, no habría venido a verte. Ella es muy amable. Espera que, después de verme, pueda seguir adelante y vivir bien. Mientras decía eso, pensé en la pequeña cara de Carlota cuando me dio ánimos al salir, y no pude evitar sonreír. Entonces levanté la vista y vi los ojos de Johanna. Estaban llenos de tristeza, arrepentimiento y, finalmente, vacío. Murmuró, ella realmente es mejor que yo. La mano que había estado agarrando mi camisa lentamente se soltó. Cuando salí del hospital, afuera brillaba un sol radiante. Capítulo 16. Cuando levanté la vista, vi a Carlota esperándome junto a la fuente, no muy lejos. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que me esperarías en casa? Pregunté, sorprendido y feliz. Ella me miró con un pequeño puchero orgulloso. Comí demasiado en el desayuno, así que vine aquí a caminar un poco para hacer la digestión. No pude resistirme a no romper su pequeña y linda excusa. Caminar 10 kilómetros desde casa para hacer la digestión, solo ella podía inventar una razón tan adorable. 2 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Le propuse matrimonio a Carlota. Después de cenar, estábamos dando un paseo de la mano. De repente, la gente a nuestro alrededor comenzó a exclamar y a señalar al otro lado de la calle. En las grandes pantallas de los centros comerciales frente a nosotros, apareció un mensaje, rodeado de corazones. Carlota, cásate conmigo. Carlota se quedó mirando las pantallas, con los ojos abiertos y sin palabras. En ese momento, me arrodillé y saqué el anillo que había preparado. Carlota, ¿te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, una por una, mientras me ayudaba a levantarme. Dijo, sí. Bajé la vista, y ella la levantó. Nuestras miradas se encontraron. Todo lo que podíamos ver en los ojos del otro era calidez y ternura. Capítulo 17. Fijamos la fecha de nuestra boda para 6 meses después. La reunión entre nuestros padres fue muy bien. A los padres de Carlota les gusté mucho. No dejaron de elogiarme. Mis padres, a su vez, estaban aún más atentos con Carlota que conmigo. Mi madre solía ser profesora de francés, y siempre trataba de obligarme a aprender francés. Pero yo no estaba interesado en absoluto. Solo escuchar francés me daba dolor de cabeza. Pero Carlota sabe francés. Era solo una asignatura optativa que tomó en la universidad, pero la aprendió bastante bien. Ahora, ella y mi madre conversan en francés todo el tiempo, compartiendo secretos y riendo sin parar. Mi padre y yo nos quedamos completamente en la oscuridad. No esperaba que mi padre y su padre también disfrutaran de la pesca. Estos dos viejos habían sido regañados por sus esposas por estar demasiado obsesionados con la pesca, y ahora habían encontrado compañeros.
Las dos madres también se hicieron buenas amigas, tomando clases de yoga y fotografía juntas. Carlota y yo estábamos más que felices con la situación. Capítulo 18. En una reunión de amigos, alguien mencionó a Colin. Dijeron que ahora estaba en una situación realmente mala. El señor Zhao estaba avergonzado de él y se negaba a reconocerlo. Colin nació porque su madre biológica lo tuvo en secreto, y el señor Zhao solo lo descubrió después. La madre biológica de Colin luego utilizó varios métodos para obligar al señor Zhao a traer a Colin de vuelta a la familia. La madrastra de Colin y sus hermanos no le hicieron nada porque no les importaba. Lo trataban como a una mascota, algo que se mantiene cerca pero no para preocuparse. Podían vigilarlo para evitar que causara problemas. Pero ahora, después del video en la boda, Colin había avergonzado completamente a la familia Zhao. También había enfurecido a la familia Su, que habría deseado más que nada lanzarlo al mar para que se lo comieran los tiburones. Todos en la reunión se preguntaban quién había sido el responsable de exponer el video en la boda. Dijeron que fue increíblemente satisfactorio. Yo sabía quién había sido, los dos hermanos mayores de Colin, hijos del mismo padre. Ellos se me habían acercado para una asociación, pero yo rechacé, incluso por el bien del abuelo Su. No podía permitir que la familia Su fuera humillada de esa manera. Escuché que recientemente Colin había estado rodeado por un círculo de mujeres ricas. Usaba halagos y encantó para sobrevivir. Parece que se había acercado a una mujer mayor casada. La familia de la mujer tenía dinero, pero su esposo no era alguien con quien meterse. Cuando el esposo se enteró del asunto, hizo que le destruyeran la hombría a Colin. Ahora, Colin es la burla de todo el círculo. Capítulo 19. Antes de la boda, acompañé a Carlota a probarse vestidos de novia. Ella hizo un puchero y dijo que probarse vestidos de novia era agotador. Probó un vestido tras otro. Me preguntaba cuál se veía mejor, cuál tenía más elegancia, cuál era el más único. Sonreí y respondí a cada una de sus preguntas. Sostuvo el dobladillo de su vestido y dijo que iba a probarse otro. Mientras se alejaba, murmuraba que tenía que elegir con cuidado porque era el día más importante de su vida. Pero lo que quería decir era, Carlota, mi verdadero amor. No importa qué vestido de novia elijas, mientras seas tú la novia, todo estará perfecto.